Según ella, está en la cárcel por error, acusada de 17 asesinatos, pero se sospecha que llegó hasta las 40 víctimas. Le dieron 700 años y 59 días de cárcel, lo que sería más o menos 8 vidas de 80 y tantos años cada una. ¿Qué motiva a una persona a llegar a estos extremos, a operar con tanta frialdad e indiferencia ante la vida humana? ¿Qué hace a un asesino en serie un asesino en serie? Esta es la autopsia del caso de la Mataviejitas. Exploraremos su vida y los actos que la inmortalizaron. Y además repasaremos lo que sabemos hasta el momento sobre esta clase de homicidas. Recuerda suscribirte a este canal y darle a la campanita de notificaciones para que estés al tanto de esta clase de temas. Bienvenido, comencemos. Hablar de la Mataviejitas es hablar de su vida, una vida que nos tenemos que imaginar como una avalancha de sufrimiento, que culminó en una violenta erupción que acabó con la vida de aproximadamente 40 ancianas. ¿Qué tanto odio y resentimiento se debe de acumular para llegar hasta este número de crímenes? Juana Barraza, la Mataviejitas, fue concebida en un núcleo familiar unido por la violencia, hija de un hombre que el mismo día de su nacimiento la abandonó a ella y a su madre. Y así Juana quedó en manos de su madre, una mujer alcohólica, que se dedicaba a la limpieza de casas, incapaz de cuidar adecuadamente de su hija, de la que abusó hasta el cansancio. Abuso que se podría decir alcanzó su momento más decadente, cuando ésta intercambió a la joven Juana por 3 cervezas en una fiesta. Es decir, con tal de seguir bebiendo, le prestó a su hija a uno de los invitados, quien abusó de Juana, quien tras la agresión quedó embarazada. Si bien aún no se ha podido definir con exactitud el perfil de un asesino serial, sí se ha detectado, en su mayoría, que los asesinos en serie sufrieron de una infancia violentada, llena de humillaciones y maltratos. Sin lugar a duda, la madre de Juana se encargó de darle esta clase de vida. También se ha detectado que ciertas partes del cerebro de estos individuos, el lóbulo frontal en este caso, son distintos en tamaño y forma a la de las personas, digámoslo así, normales. Esta parte del cerebro se encarga, entre otras cosas, de la empatía, ese sentimiento que nos ayuda a ponernos en los zapatos de los demás, para que podamos entender sus sentimientos cuando les estamos haciendo daño, capacidad que no tienen los asesinos en serie. Por eso, la falta de remordimiento ante sus actos. También se ha visto que la deformación de esta parte del cerebro en este tipo de personas parece ser que les ayuda a ser más buenas para planear. Y si vas a ser un asesino en serie, tienes que planear muy bien tus asesinatos, pues si no, te descubren luego y se termina tu carrera como asesino serial, por más feo que esto suene. En cuanto a los químicos del cerebro, también se ha notado que estos despiadados criminales tienen niveles muy altos de manganeso, hierro y cobre, lo que hace que disminuya la producción de dopamina, la responsable de relajarnos y darnos placer, entre otras cosas. Esto pudiera explicar la conducta de extrema violencia de estos personajes. Embarazada, Juana Barraza cuenta que fue su padrastro quien la ayudó, quien la rescató de la violencia de su madre, la cual murió cuando Juana tenía 18 años. Aún así, el daño ya estaba hecho en la personalidad de Barraza. Pasaron 5 años para que Juana encontrara un sustituto para su madre. A los 23 años se casó con Miguel Ángel Barrios. Con este violento hombre tuvo una hija. Barraza, después de tanto maltrato, lo dejó por Félix Juárez, pero este también la victimizó una y otra vez. Se ha observado que los asesinos en serie no se sienten parte de este mundo. Se supone que cuando uno es niño, llega un momento en el que nos molesta que nos alejen de nuestra madre, padre o la persona que se encarga de cuidarnos. Esto es totalmente normal, pues quiere decir que en un punto de nuestra temprana edad comprendemos que estamos separados de nuestros protectores. Con esto nos volvemos conscientes de nuestra individualidad y esto nos da miedo. Por eso cuando se retira a un bebé contra su voluntad de los brazos de su madre, este suele llorar. Se cree que los asesinos seriales no pasan por esta etapa y como no pasan por esta etapa, no se desarrollan como lo haría una persona normal. No pasan por esta etapa precisamente por el abuso o negligencia de sus padres. Negligencia que se manifiesta como abandono y falta de cuidado
dejar al bebé llorando sin atenderlo, sin consolarlo o acariciarlo. La falta de amor y cariño atrofia al infante. Es muy curioso, o Juana Barraza tenía muy mala suerte con las parejas, pero pareciera que después de zafarse de su madre, Juana buscara tal vez, sin darse cuenta, a otra persona que la sometiera. Tal vez porque esta era la única manera en la que sabía vivir. Ser abusada se volvió tarde o temprano en algo que buscaba, aunque lo odiara. Siempre se ha dicho que la Mataviejitas es un caso fuera de lo común, porque se trata de una mujer, cuando la mayoría de los asesinos en serie son hombres. Lo que ha llevado a muchos a creer que esta clase de asesinos vienen, por así decirlo, programados genéticamente, y que esto tiene que ver con el cromosoma Y. La Mataviejitas no solo era mujer, pero también presentaba un comportamiento normal hacia sus hijos. Si bien algunos asesinos seriales han estado casados y con hijos, suelen presentar una especie de frialdad contra su familia y descendencia. Pero en el caso de la Mataviejitas, en muchas de sus entrevistas, ha dicho que el día más triste de su vida ocurrió en 1998, cuando su hijo mayor, el que había tenido con aquel hombre que abusó de ella, en aquella fiesta en donde la intercambió su madre por 3 cervezas, ese día, el día que lo perdió, había sido el más triste de toda su vida. Esto demuestra que Juana sentía amor hacia sus hijos, que sentía amor, aunque una parte de ella seguía siendo suficientemente humana en aquel momento de su vida antes de tornarse en el monstruo que le quitaría la vida a 4 decenas de ancianas. El hijo de la Mataviejitas fue asesinado en una pelea de pandillas. Apenas tenía 24 años. Las estadísticas nos dicen que la mayoría de los asesinatos se dan entre familiares y parejas, causados por ataques de celos o, por ejemplo, por momentos pasionales, emocionales, que terminan en un acto violento que acaban con la vida de alguien. Después de que se les pasa el arranque de rabia, estos asesinos muestran remordimiento. En los asesinos en serie, esto no se presenta. Se ha llegado a decir que ellos carecen de sentimientos hacia sus víctimas. Las ven nada más como objetos. Por esto, hasta llegan a experimentar en ellas, sin importarles su dolor y sufrimiento. Por ejemplo, el asesino Robert Berdella, apodado el Carnicero de Kansas, torturó y violó por lo menos a 6 hombres. Confesó que aquellos actos eran como arrancarle las alas a un insecto. Parece ser que este llevaba una especie de diario con anotaciones de lo que les hacía a sus víctimas, como un recuerdo de sus sádicos experimentos. A los 30 años, Juana Barraza se movía en el ámbito de la lucha libre. Era luchadora y era conocida como la Dama del Silencio. Usaba un antifaz en forma de mariposa que le daba un aspecto de superhéroe robotizado de película japonesa de clase B y un traje ajustado a su robusto cuerpo. Para su suerte, en una pelea la Dama del Silencio se lastimó la espalda y al ser examinada por los médicos le advirtieron que si seguía peleando podía quedar inválida. Ante las malas noticias, Juana se dedicó a organizar peleas y a manejar luchadores. En una entrevista al Excelsior, esta comenta que manejó al Latin Lover, a La Parca y confiesa que se enamoró de Máscara Sagrada Jr., del que se tuvo que olvidar pues era un mujeriego que pedía que lo mantuviera. Tras varias décadas de investigación rigurosa, los especialistas norteamericanos han generado una clasificación de los homicidas que en verdad es muy útil para comprender más a fondo este complejo tema. La clasificación tiene como base a los homicidas según el orden del lugar de los hechos, según la planeación del crimen y la evidencia dejada en el lugar de los hechos. Están los asesinos desorganizados, los que dejan más evidencia, lo cual facilita su captura. Estos, obviamente, tienen menor experiencia criminal. En el otro lado de la moneda están los organizados, que por lo general son más viejos que los desorganizados. Por su manera de cometer sus actos, dejan menos evidencia, son más racionales y muchas veces las autoridades no logran capturarlos. Es decir, la mayoría de los asesinos que tenemos en las cárceles son desorganizados. Pocos son los organizados capturados, o se hace que muchos de estos aún siguen operando u operaron hasta que la muerte los detuvo. Ahora, tenemos los asesinos clasificados por la cantidad de víctimas en un solo acto. En otras palabras, el número de víctimas por asesinato.
Están los homicidas de grupos, que aniquilan a varias personas al mismo tiempo, y estos se dividen a su vez en homicidas familiares, que asesinan a su familia y muchas veces se quitan la vida al final de su acto. Luego viene el homicida múltiple, que mata a un grupo de desconocidos. Esta clase se asocia con momentos de agitación mental y emocional, es decir, por problemas mentales. Entre todos estos asesinos están los asesinos según su movilidad. Están los sedentarios, que matan en una misma ciudad o zona geográfica. Los itinerantes, que se mueven de una ciudad a otra para desorientar a las autoridades y con ello poder seguir matando, seguir saciando su adicción por la muerte de otros en sus manos. A su vez, estos homicidas pueden ser asesinos lujuriosos, que no solo se conforman con matar a su víctima, sino que también la violan y o mutilan parte o la totalidad de sus genitales. Están también los homicidas sádicos que torturan a su presa mientras siguen con vida. Una vez muerta, pueden dedicarse a jugar con el cadáver, descuartizándolo o quemándolo, entre otras cosas. Todos estos asesinos, todos los que he mencionado, se clasifican a su vez de acuerdo con sus motivaciones. Están los psicóticos que asesinan por problemas mentales como la esquizofrenia, la paranoia y el delirio. Estos, por lo general, mas no siempre, son desorganizados. Y luego están los psicópatas, que parecen personas normales, pero que en verdad jamás han experimentado remordimiento. Son manipuladores y megalomaníacos. Como ya lo habrás adivinado, estos son asesinos organizados, aunque no perfectos, pues se les ha llegado a capturar. En el 2003 comienza, en la Ciudad de México, una oleada de asesinatos de mujeres de la tercera edad. Al principio no se cree que las muertes estén conectadas. Se les creía casos aislados. Pero conforme pasa el tiempo y las muertes siguen y siguen, todas presentando alguna manera de estrangulación, se determina que sin lugar a duda se trata de un asesino serial. Se llega a arrestar a una mujer que curiosamente se hacía pasar por trabajadora de salud, portando una bata y disfrazándose con una peluca. Su nombre era Araceli Vázquez. Digo curiosamente porque se asemeja mucho al modo operandis de Juana Barraza, quien se hacía pasar por enfermera y empleada doméstica. A falta de pruebas y como los homicidios siguieron tras su captura, Araceli es liberada. Más adelante, en base a un retrato hablado, un hombre llamado Mario Tablas es arrestado. Este confiesa que él solo es culpable de un crimen, el homicidio de su madrina. Se descarta su culpabilidad con respecto a las ancianas, pues las pruebas no cuadran con él. A estas alturas ya había más de 20 ancianas asesinadas y una idea del perfil del posible asesino. Un hombre que se disfrazaba de mujer, pues era robusto y de facciones hoscas, de entre 40 y 45 años y de 1,70 m de altura. Las autoridades contaban con huellas dactilares del presunto homicida, una constancia en el estilo de nudo que usaban para estrangular y un busto de arcilla del posible asesino. De ahí en más, nada. Los asesinos seriales son vistos por los expertos como cazadores, ya que siguen un proceso constante en la eliminación de sus víctimas, un proceso que se puede ver como una cacería. Se han detectado las siguientes etapas en dicho proceso. La etapa áurea, en donde el individuo se aísla socialmente y se refugia en un mundo de fantasía, en donde tienen el control total, donde escapan cualquier amenaza y en donde empiezan a repasar los deseos de cómo asesinar. A su debido tiempo, estas fantasías son insuficientes y saltan a la planeación del asesinato de carne y hueso. Y así empieza la etapa de la pesca, en donde eligen y frecuentan lugares en donde pudieran encontrar a su víctima. Al encontrar a su víctima, se llega a la etapa de la seducción, en donde el asesino atrae a sus víctimas, ya sea por violencia directa o manipulación verbal. En la siguiente etapa se cierra la trampa, ejecutándose la captura. Este momento es de sumo placer para el asesino, pues disfruta del terror de sus víctimas. El clímax es el asesinato, obviamente en donde lo ejecuta por lo general en un estilo muy específico y repetitivo entre todas sus víctimas, aunque gradualmente puede empezarse a deformar, a perfeccionar. Muchos homicidas seriales guardan un recuerdo, un trofeo tras su triunfo. Este recuerdo es una especie de trofeo que permite prolongar la experiencia.
Pero aún así, por lo general, el asesino en serie llega a un periodo de depresión post-homicidio, en donde llega a vivir el momento de desesperación que lo orilla a fantasear con el suicidio, aunque rara vez lo llegan a cometer, pues se vuelve a activar este ciclo vicioso de la cacería. Hasta principios del 2006, Juana Barraza aún corría con suerte, pues las autoridades estaban buscando a un hombre. Sin embargo, el 26 de enero, todo cambiaría. Juana ya había elegido y estaba en etapa de seducción de una víctima nueva, una anciana de nombre Ana María, que vivía en la colonia Moctezuma. La viejita venía de regreso de hacer el mandado, cuando Barraza se ofreció a ayudarle con las bolsas, ayuda que obviamente fue aceptada. Una vez llegadas a la casa de la víctima, Juana le ofreció sus servicios de limpieza y lavado y planchado de ropa, a lo que Ana María le ofreció miserables 22 pesos, a cambio de que le planchara una docena de piezas de ropa. Juana le manifestó que aquello era muy poco, a lo que la anciana le contestó: así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado. Sin tener que seguir pretendiendo, y como si aquellas líneas fueran la señal de ataque, Juana tomó un estetoscopio que estaba sobre la mesa del hogar de Ana María, y con esto la ahorcó, quitándole la vida. Al salir de ahí, fue vista por el único inquilino de la señora Ana María, quien se comunicó con la policía, la cual dio en breve con Barraza, y al notar que su aspecto era similar al del busto de arcilla que se había hecho anteriormente, y al comparar huellas dactilares, entre otras pruebas, dictaron que tenían a la culpable en sus manos. Hasta el día de hoy, Barraza niega rotundamente haber asesinado a otras ancianas. Dice que lo que sucedió con Ana María fue una cosa de una ocasión y ya. Sin embargo, desde su aprehensión, los asesinatos de ancianas con rasgos de estrangulación, golpes y o lesiones de cuchillos cesaron. A pesar de la sentencia de 700 años y 59 días, el abogado de Juana eventualmente consiguió que la sentencia fuera recortada a 50 años. Pero esto quiere decir que saldría de la cárcel de 90 y tantos años, cosa que se ve difícil, aunque Barraza ha jurado en varias entrevistas que saldrá y que morirá en libertad. La Mataviejitas ha suscitado investigaciones en torno a ella por parte de criminólogos, ha sido objeto de tesis aquí y en el extranjero. Se le han hecho canciones y ha inspirado varias series televisivas y libros. Se concluye a grandes rasgos que las razones de sus acciones tienen que ver claramente con su infancia repleta de abusos físicos y verbales, además de la violación que sufrió cuando era joven, auspiciada por su madre. Aún así, Juana Barraza no es una anomalía de nuestra especie, nos guste o no, pues el homicidio es una acción que nos ha acompañado desde nuestros inicios. Si bien hasta hace poco comenzamos a comprender como sociedad que existen asesinos seriales como Juana, esto no quiere decir que no los haya a todo lo largo de nuestra historia. Lo que pasa es que no se habían atado los cabos y por ende, los únicos que sabían de este, llamémoslo aberrante tipo de comportamientos, eran los mismos asesinos en serie que tal vez ellos mismos se calificaban como únicos, sin saber que existe una receta para producirlos y que los ingredientes para producirlos son parte de la naturaleza humana, efectos de esa programación biológica que todos portamos desde tiempos ancestrales, que es la de sobreponer nuestra voluntad sobre la de los demás, ser los dominantes, aunque pisoteemos a nuestros propios descendientes durante su época más vulnerable, que es la infancia. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Crees que la Mataviejitas fue la verdadera culpable de estos crímenes? Te pregunto por qué hay quienes la llaman un chivo expiatorio. ¿Quieres conocer más casos similares a este? Déjame tus comentarios. Recuerda suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Por favor, déjame un me gusta o un no me gusta. Quiero saber tu opinión. Esta ha sido la autopsia del caso La Mataviejitas en Gaceta Oculta. Hasta la próxima.